Hay historias que se cuentan tantas veces que dejan de ser interrogadas. Se repiten en templos, se graban en piedra, se susurran en oraciones nocturnas, hasta que la repetición misma se convierte en prueba de verdad. Pero ¿qué sucede cuando alguien se detiene, mira fijamente esa verdad repetida y pregunta, ¿de dónde vino esto realmente? ¿Quién lo dijo primero? ¿Y por qué todos dejaron de cuestionarlo? Baruch Spinoza, el judío expulsado de Ámsterdam, el filósofo que la Iglesia maldijo y que los rabinos borraron de sus registros, hizo exactamente eso. No con arrogancia, sino con la terrible calma de quien sabe que la verdad no necesita defensores furiosos, solo testigos pacientes. Y lo que descubrió no fue un ataque a la fe, sino algo mucho más perturbador, que gran parte de lo que se enseña como sagrado no proviene de lo divino, sino de las manos temblorosas y calculadoras de hombres que temían perder poder. La vida y muerte de Jesús de Nazaret es quizás la narrativa más contada, más pintada, más cantada en la historia humana. Millones de personas en este mismo instante están repitiendo fragmentos de esa historia, sin saber que muchos de esos fragmentos nunca existieron en los textos originales, que fueron añadidos siglos después, que fueron interpretados no para revelar, sino para controlar. Y aquí, en este momento en que tú lees o escuchas estas palabras, desde cualquier rincón del mundo donde te encuentres, te invito a que compartas en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas, qué hora marca tu reloj en este instante, porque lo que estamos a punto de explorar juntos trasciende fronteras y usos horarios. Es una conversación sobre la verdad misma, sobre cómo se construye, se distorsiona y se perpetúa. Y si sientes que estas palabras resuenan contigo, comparte este mensaje con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también busca respuestas más allá de lo convencionalmente aceptado, con el deseo sincero de que la claridad llegue a su vida y bendiciones alcancen a su familia. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta persiguió a Spinoza toda su vida. No era un hombre que buscara destruir la fe ajena, pero tampoco podía quedarse en silencio cuando veía que la fe se había convertido en una prisión. Para él, Dios no era un tirano celestial que exigía obediencia ciega, sino la sustancia misma del universo, la naturaleza en su totalidad, una realidad tan vasta que ninguna institución podía capturarla en dogmas. Pero las instituciones religiosas habían hecho exactamente eso. Habían tomado lo infinito y lo habían encerrado en credos finitos. Habían tomado lo misterioso y lo habían convertido en mandamientos. Habían tomado la experiencia directa de lo divino y la habían reemplazado con intermediarios que cobraban diezmos y amenazaban con el infierno. Y en ninguna parte esto era más evidente que en las historias sobre Jesús. La primera mentira, tan repetida que ya nadie la cuestiona, es que Jesús nació el 25 de diciembre. Esta fecha, grabada en calendarios y celebrada con fervor global, no aparece en ningún evangelio. Ninguno de los textos que supuestamente narran su vida menciona siquiera la estación del año. Entonces, ¿de dónde salió diciembre? La respuesta es incómoda para quienes prefieren creer que todo es revelación divina. La Iglesia primitiva, en su esfuerzo por convertir a los paganos del Imperio Romano, eligió estratégicamente la fecha de una festividad romana ya existente, el Sol Invictus, el nacimiento del Sol Invencible, celebrado justo después del solsticio de invierno, cuando los días comienzan a alargarse nuevamente. No fue revelación, fue marketing. No fue inspiración divina, fue pragmatismo institucional. Spinoza lo sabía. Cuando una religión adopta las fechas de las religiones que busca reemplazar, no está revelando verdad eterna, está negociando su supervivencia política. ¿Y qué sucede cuando aceptamos una mentira como esta sin cuestionarla? Se normaliza un patrón, que la verdad histórica importa menos que la utilidad institucional.
que está bien ajustar los hechos si eso ayuda a la causa. Y una vez que ese principio se acepta, ¿dónde se detiene? Spinoza argumentaba que la mayoría de las personas no leen los textos sagrados por sí mismas, no investigan las contradicciones, no comparan las versiones. Aceptan lo que les dicen las autoridades, porque cuestionar es agotador, porque dudar es solitario, porque preguntar puede costarte tu comunidad, tu reputación, incluso tu vida. Él lo sabía bien. Su propio cuestionamiento le costó la excomunión, el exilio interno, la soledad de quien ve lo que otros prefieren no ver. La segunda mentira es más sutil pero igualmente profunda, que Jesús vino a fundar una nueva religión llamada cristianismo. Esta afirmación se repite en sermones y catecismos, pero los evangelios cuentan una historia diferente. Jesús era judío, vivió como judío, enseñó en sinagogas judías, debatió con rabinos judíos sobre interpretaciones de la Torá judía. No hay un solo momento en los textos donde él diga, abandonen el judaísmo y creen algo nuevo llamado cristianismo. Lo que hizo fue criticar a las autoridades religiosas de su tiempo, no por ser judías, sino por ser hipócritas, por convertir la ley en instrumento de opresión en lugar de liberación. Fue Pablo de Tarso, décadas después de la muerte de Jesús, quien comenzó a construir lo que eventualmente se llamaría cristianismo, y lo hizo no como continuación, sino como ruptura, no como cumplimiento, sino como reemplazo. ¿Por qué importa esta distinción? Porque si Jesús no vino a fundar una nueva religión, sino a reformar la existente desde adentro, entonces toda la narrativa de la Iglesia, como única heredera legítima de su mensaje, se tambalea. Spinoza veía esto con claridad cristalina. Las instituciones religiosas no preservan la verdad, la adaptan a sus necesidades. No transmiten fielmente el mensaje original, lo editan, lo expanden, lo reinterpretan según conviene a sus intereses de poder. Y esto no es conspiración, es historia documentada. Los concilios ecuménicos que definieron qué evangelios eran canónicos y cuáles eran heréticos no estaban guiados por criterios de autenticidad histórica, sino por criterios de ortodoxia política. Los textos que apoyaban las posiciones de quienes ganaron las disputas de poder fueron declarados sagrados. Los que apoyaban a los perdedores fueron quemados. ¿No es irónico que la religión que dice amar la verdad haya construido su canon mediante eliminación sistemática de voces disidentes? La tercera mentira es quizás la más peligrosa porque justifica violencia, que Jesús murió para salvarnos del pecado original, para pagar una deuda cósmica que la humanidad contrajo cuando Eva mordió la manzana. Esta doctrina de la expiación sustitutiva, tan central al cristianismo posterior, no aparece en las palabras de Jesús mismo. Es una construcción teológica desarrollada principalmente por Pablo y expandida por Agustín de Hipona siglos más tarde. Pero ¿qué tipo de Dios sería ese que crea seres humanos con la capacidad de errar y luego exige el sacrificio sangriento de su propio Hijo para perdonar ese error? Spinoza rechazaba esta imagen de Dios como tirano sediento de sangre. Para él, Dios no podía ser menos moral que los mejores seres humanos. Si nosotros podemos perdonar sin exigir sacrificio, ¿cómo podría Dios, infinitamente más perfecto, requerir tortura y muerte para sentirse satisfecho? ¿No será que esta doctrina del sacrificio necesario dice más sobre los sistemas de poder que la inventaron que sobre la naturaleza divina? En sociedades donde el sacrificio era la forma común de religión, donde se mataban animales para apaciguar a dioses caprichosos, tenía sentido práctico presentar a Jesús como el sacrificio definitivo, el cordero que termina todos los corderos. Pero, ¿es eso realmente lo que él enseñó? ¿O es lo que otros dijeron que significaba su muerte después de que ya no estaba allí para contradecirlos?
Los evangelios más antiguos presentan la muerte de Jesús no como plan divino de expiación, sino como consecuencia política de desafiar a las autoridades. Fue ejecutado por sedición, por ser una amenaza al orden romano y al establishment religioso judío que colaboraba con Roma. No fue un sacrificio cósmico, fue un asesinato político. Pero reconocer esto requeriría que la Iglesia admitiera que su doctrina central no viene de revelación divina, sino de interpretación humana, de teología desarrollada en contextos políticos específicos para resolver problemas institucionales específicos. ¿Y qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que nunca fue verdad absoluta para empezar, solo verdad útil, verdad conveniente, verdad que servía a propósitos terrenales mientras pretendía venir del cielo. Spinoza no tenía miedo de esta conclusión. Para él, Dios era verdad, y si una doctrina colapsaba bajo escrutinio racional, entonces nunca había sido divina, solo había sido humana, pretendiendo ser divina. La cuarta mentira es sobre la resurrección física. Los credos cristianos insisten en la resurrección del cuerpo, en que Jesús, literalmente, se levantó de la tumba con su cuerpo físico restaurado. Pero los relatos evangélicos sobre este evento son notablemente contradictorios. ¿Quién fue a la tumba? En un evangelio es María Magdalena sola, en otro son varias mujías. ¿Cuántos ángeles había allí? 1, 2, ninguno visible según qué versión leas. ¿A quién apareció primero Jesús resucitado? Las narrativas no coinciden. ¿Por qué estas contradicciones importan? Porque cuando un evento histórico real es reportado por múltiples testigos, los detalles básicos coinciden. Las contradicciones en elementos fundamentales sugieren no testimonio, sino desarrollo literario, no reportaje, sino teología narrativa. Spinoza argumentaba que la resurrección debía entenderse espiritualmente, no literalmente. Para él, lo que resucitó no fue un cadáver, sino un movimiento, una comunidad, un conjunto de enseñanzas que parecían muertas cuando mataron al maestro, pero que cobraron nueva vida cuando sus seguidores continuaron su trabajo. Esta interpretación no niega lo milagroso, lo redefine. El verdadero milagro no es que un cuerpo volviera a la vida violando las leyes naturales, sino que las ideas de justicia y amor sobrevivieran al asesinato de quien las enseñó. Pero la Iglesia no podía aceptar esto porque necesitaba el milagro literal. Necesitaba el cuerpo resucitado como prueba física de que Jesús era diferente, especial, divino de manera que ningún otro humano podría serlo. Si la resurrección era metafórica, entonces cualquiera podría experimentarla, y eso era exactamente lo que las instituciones religiosas no podían permitir, que la experiencia de lo divino estuviera disponible directamente para todos sin necesidad de mediadores profesionales. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando dejamos de aferrarnos a la necesidad de pruebas físicas y milagros literales, cuando aceptamos que lo divino puede manifestarse en formas que la razón no contradice sino que abraza, cuando entendemos que lo sagrado no está en la suspensión de las leyes naturales, sino en la naturaleza misma, entonces quizás estamos más cerca de lo que Spinoza llamaba amor intellectualis Dei, el amor intellect. Dual de Dios. Pero este tipo de fe es peligrosa para las instituciones porque no puede ser controlada mediante amenazas de castigo eterno o promesas de recompensa celestial. Es una fe que brota de comprensión, no de obediencia, de experiencia directa, no de doctrina impuesta. La quinta mentira es sobre la Inmaculada Concepción y el nacimiento virginal. Esta doctrina afirma que María concibió a Jesús sin relación sexual, que permaneció virgen incluso después del parto. Pero esta creencia no aparece en los evangelios más antiguos.
Marcos, considerado el evangelio más temprano, no menciona nada sobre el nacimiento de Jesús. Comienza su narrativa con Jesús como adulto. Juan tampoco narra nacimiento virginal. Solo Mateo y Lucas incluyen narrativas de nacimiento, y lo hacen de maneras contradictorias. Mateo traza la genealogía de Jesús a través de José hasta David, presentando a José como padre legal y, por tanto, estableciendo el linaje davídico necesario para las profecías mesiánicas. Pero si José no fue el padre biológico, ¿por qué importa su genealogía? Lucas presenta una genealogía diferente también a través de José. ¿No ves la contradicción interna? Si el nacimiento virginal era doctrina central desde el principio, ¿por qué dos evangelios lo ignoran completamente y los otros dos que lo mencionan contradicen su propia lógica al trazar linaje paterno que supuestamente no existe? Spinoza sabía que la doctrina del nacimiento virginal cumplía funciones teológicas específicas. Establecía a Jesús como especial desde el momento de su concepción. Separaba su naturaleza de la humanidad ordinaria y convenientemente elevaba el estatus de María, mientras simultáneamente degradaba la sexualidad humana normal como algo de lo cual lo divino debe mantenerse alejado. Esta última función es particularmente reveladora. ¿Por qué la sexualidad, creada supuestamente por Dios, sería tan impura que lo divino no podría tocarla? ¿No dice esto más sobre las neurosis sexuales de los teólogos que sobre la naturaleza de Dios? Para Spinoza, Dios es la naturaleza, y la sexualidad es parte de esa naturaleza, tan divina como cualquier otra función natural. Pero la Iglesia necesitaba separar lo espiritual de lo corporal, lo celestial de lo terrenal, y qué mejor manera de hacerlo que insistir en que su fundador evitó el proceso natural de concepción. Además, narrativas de nacimientos virginales eran comunes en el mundo antiguo. Héroes, semidioses y figuras importantes en culturas greco-romanas frecuentemente tenían historias de nacimientos milagrosos involucrando vírgenes e intervención divina. Es coincidencia que cuando la historia de Jesús se cuenta a audiencias greco-romanas, de repente adquiere elementos comunes a sus propias mitologías, o es evidencia de que las narrativas se adaptaron, se expandieron, se embellecieron para hacer a Jesús competitivo con las otras figuras religiosas del mercado espiritual mediterráneo. No es cinismo reconocer esto, es honestidad histórica. Y esa honestidad no destruye lo sagrado, solo destruye las mentiras que se han construido alrededor de lo sagrado. La sexta mentira es que Jesús nunca pecó, que fue moralmente perfecto en todo momento. Esta doctrina de la impecabilidad es esencial para la teología cristiana posterior, porque si Jesús pecó, entonces no puede ser el sacrificio perfecto requerido para expiar los pecados de otros. Pero los evangelios mismos contienen momentos problemáticos para esta doctrina. Jesús pierde los estribos en el templo, volcando mesas y expulsando comerciantes con látigo improvisado. ¿Es eso perfección moral o es ira humana muy comprensible pero muy humana? Jesús maldice una higuera porque no tenía frutos cuando él tenía hambre, aunque no era temporada de higos. ¿Es eso sabiduría divina o es frustración irracional? Jesús inicialmente rechaza ayudar a una mujer no judía, llamando a los gentiles perros, y solo después de que ella responde inteligentemente, él cambia de opinión. ¿Es eso omnisciencia o es un maestro aprendiendo a expandir su visión? Spinoza argumentaría que estos momentos no debilitan a Jesús, lo humanizan, lo hacen más relevante, no menos. Porque si Jesús nunca luchó con las mismas tentaciones, frustraciones y limitaciones que todos enfrentamos, entonces, ¿qué tan aplicables son sus enseñanzas para nosotros?
Pero la Iglesia no podía aceptar un Jesús humano que cometiera errores, porque habían construido toda su autoridad sobre la base de que Él era diferente en naturaleza, no solo en grado. Si Jesús era simplemente un humano excepcionalmente sabio y compasivo, que alcanzó un nivel profundo de comprensión espiritual, entonces otros también podrían hacerlo. Y nuevamente, esto amenazaba el monopolio institucional sobre lo sagrado. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser quemadas, las dudas no. Las herejías son externas, pueden ser identificadas, condenadas, eliminadas, pero las dudas son internas, están en la mente de cada persona que piensa, que compara, que nota contradicciones. Las dudas se multiplican cuando la gente comienza a leer los textos por sí misma en lugar de depender de interpretaciones autorizadas. Por eso, la Iglesia mantuvo la Biblia en latín durante siglos, lejos del acceso popular. Por eso castigaban con muerte a quienes traducían los textos a lenguas vernáculas. No porque los textos contuvieran secretos peligrosos, sino porque contenían contradicciones evidentes, y esas contradicciones generaban dudas, y las dudas llevaban a preguntas, y las preguntas amenazaban el poder. La séptima mentira es sobre los milagros físicos. Los evangelios están llenos de historias de Jesús caminando sobre agua, multiplicando panes y peces, convirtiendo agua en vino, curando leprosos con un toque. La Iglesia insiste en que estos eventos deben entenderse literalmente como suspensiones de las leyes naturales. Pero Spinoza preguntaba, ¿por qué Dios crearía leyes naturales perfectamente ordenadas solo para violarlas ocasionalmente? ¿No sería eso como un artista pintando una obra maestra y luego arrojándole pintura aleatoriamente? Para Spinoza, Dios no actúa contra la naturaleza, porque Dios es la naturaleza. Lo que llamamos milagros son o bien eventos naturales malinterpretados, o bien metáforas literarias tomadas equivocadamente como reportaje histórico, o bien exageraciones piadosas que crecieron en la tradición oral antes de ser escritas. Considera la multiplicación de panes y peces. En una lectura literal, Jesús mágicamente crea materia de la nada. En una lectura más plausible, Jesús inspira a una multitud a compartir lo que tienen en lugar de acapararlo, y el verdadero milagro es social y psicológico, que extraños compartan comida en un mundo de escasez. ¿Cuál milagro es más impresionante? El que viola física, pero el que transforma corazones. ¿Cuál milagro es más relevante para nuestras vidas? Ninguno de nosotros puede crear materia de la nada, pero todos podemos aprender a compartir, a confiar, a construir comunidad. Pero nuevamente, la Iglesia prefería el milagro literal porque establecía a Jesús como único, como alguien que podía hacer lo que nadie más podría jamás hacer. Un milagro de transformación social puede ser replicado por cualquiera con suficiente compasión y carisma, y eso no sirve a los propósitos institucionales. ¿Qué sucede cuando aceptamos que los milagros son metáforas? No perdemos lo sagrado, lo recuperamos. Porque entonces lo sagrado no está localizado en violaciones únicas de leyes naturales en el pasado distante, sino disponible en cada momento de transformación humana genuina, en cada acto de compasión que desafía el egoísmo, en cada momento de comprensión que rompe la ignorancia. El universo de Spinoza está lleno de lo sagrado, precisamente porque nada viola sus leyes, todo expresa su naturaleza divina. Cada evento, cada objeto, cada persona es una manifestación de Dios o naturaleza. No necesitamos milagros sobrenaturales porque toda la naturaleza es milagrosa cuando la vemos correctamente. La octava mentira es sobre el infierno eterno.
Jesús supuestamente enseñó que quienes no creyeran correctamente o no se comportaran correctamente serían torturados para siempre en llamas eternas. Esta doctrina ha sido usada durante 2000 años para aterrorizar personas hacia la obediencia. Pero cuando examinas las palabras atribuidas a Jesús cuidadosamente, encontrarás que sus referencias al castigo post-mortem son ambiguas y contradictorias, y muchas de ellas usan la palabra Gehenna, que no era un infierno metafísico, sino un basurero real fuera de Jerusalén donde se quemaba basura. Era metáfora para destrucción, no para tortura eterna. La doctrina elaborada del infierno eterno fue desarrollada principalmente en la Edad Media, alcanzando su expresión más detallada en obras como El infierno de Dante, que es literatura, no escritura sagrada, pero que influyó en la imaginación cristiana más que los textos bíblicos originales. Spinoza veía la doctrina del infierno como manipulación psicológica, como herramienta de control diseñada para mantener a las personas obedientes mediante terror. ¿Qué tipo de Dios crearía seres con capacidad limitada de comprender? Les daría una vida corta, llena de confusión y contradicciones, y luego los castigaría eternamente por llegar a conclusiones equivocadas. Eso no es justicia, es monstruosidad. Si Dios es infinitamente sabio, infinitamente compasivo, infinitamente justo, entonces el infierno eterno es una imposibilidad lógica. Pero las instituciones religiosas necesitaban el infierno porque sin él, ¿qué consecuencia habría para desobedecerlas? Si la muerte simplemente termina la existencia o conduce a algún estado neutral, entonces las amenazas eclesiásticas pierden su poder. El infierno eterno es el arma última de control religioso y por eso debe ser defendido ferozmente contra el escrutinio racional. ¿No ves el patrón? Cada una de estas mentiras sirve al mismo propósito: elevar la autoridad institucional, aumentar el control sobre los creyentes y crear dependencia de la mediación clerical. Si Jesús nació sobrenaturalmente, murió como sacrificio cósmico necesario, resucitó físicamente, realizó milagros literales que nadie más puede replicar y estableció un sistema donde solo la Iglesia puede salvarte del infierno eterno, entonces tienes una institución con poder absoluto sobre las vidas y almas de las personas. Pero si Jesús fue un maestro humano excepcional, cuyas enseñanzas fueron luego mitologizadas, cuya muerte fue asesinato político interpretado como sacrificio teológico, cuya resurrección fue el renacimiento de un movimiento en lugar de un cadáver, cuyos milagros son metáforas de transformación interna y cuyo mensaje de amor no incluía amenazas de tortura eterna, entonces la autoridad instituciona, él se evapora. La verdad se democratiza. Lo sagrado se vuelve accesible directamente, y eso es exactamente lo que Spinoza estaba ofreciendo. Una espiritualidad sin intermediarios, una conexión con lo divino basada en comprensión racional y experiencia directa en lugar de obediencia ciega y terror. Para él, el amor a Dios crecía naturalmente del conocimiento de Dios, y ese conocimiento estaba disponible para cualquiera dispuesto a pensar claramente y observar honestamente. No necesitabas sacerdotes, no necesitabas sacramentos, no necesitabas la aprobación institucional. Solo necesitabas tu mente y tu apertura a la verdad. Y eso, más que cualquier herejía específica, es lo que hizo a Spinoza tan peligroso. La novena mentira es quizás la más fundamental, que hay una sola interpretación correcta de quién fue Jesús y qué significó su vida y muerte. La Iglesia presenta su interpretación como si fuera la única posible, la única ortodoxa, la única salvadora. Pero la historia revela diversidad radical en el cristianismo primitivo. Había grupos que creían que Jesús era completamente divino, sin naturaleza humana real.
otros que lo veían como completamente humano adoptado por Dios, otros que creían en múltiples niveles de emanaciones divinas. Había evangelios que no están en tu Biblia, evangelios de Tomás, de María Magdalena, de Judas, textos que presentaban enseñanzas diferentes, énfasis diferentes, teologías diferentes. ¿Qué pasó con toda esa diversidad? Fue suprimida, declarada herética, quemada cuando fue posible. La ortodoxia no ganó porque era más verdadera, ganó porque tuvo más poder político y militar. Spinoza conocía esta historia de supresión. Entendía que lo que llamamos cristianismo es en realidad cristianismo niceno, la versión que ganó en el Concilio de Nicea en 325, no porque fuera más fiel a las enseñanzas originales de Jesús, sino porque fue adoptada por el emperador Constantino por razones políticas. Constantino necesitaba unificar su imperio, y una religión unificada era herramienta de unificación política. Así que convocó obispos, forzó un consenso, declaró heréticas todas las alternativas y usó el poder del Estado para imponer esa versión única. Y esa imposición violenta de uniformidad se ha disfrazado durante siglos como preservación de la verdad revelada. Pero ¿qué pasa cuando la verdad revelada cambia según quién tiene el poder? Cuando dogmas declarados eternos son revisados, cuando herejías de ayer se vuelven ortodoxia de hoy, cuando la Iglesia contradice sus propias enseñanzas pasadas, ¿no revela esto que nunca fueron verdades eternas, sino posiciones temporales disfrazadas de permanencia? Spinoza argumentaba que la verdad real no puede ser determinada por voto en concilio o decreto imperial. La verdad es lo que corresponde con la realidad, no lo que las autoridades declaran. Y cuando las autoridades religiosas castigan a quienes investigan la realidad, cuando queman científicos y excomulgan filósofos, revelan que temen la verdad más que aman a Dios. Estas 9 mentiras no son las únicas, son representativas. Hay capas sobre capas de interpretaciones, adiciones, distorsiones que se han acumulado sobre la figura histórica de Jesús. Desentrañarlas todas requeriría bibliotecas enteras de análisis histórico y textual. Pero el patrón está claro. En cada caso, la versión oficial sirve a intereses institucionales. Aumenta el poder clerical y aleja a las personas de la experiencia directa de lo que Jesús quizás realmente enseñó, que no era doctrina compleja, sino algo sorprendentemente simple. Ama a Dios con todo tu ser, ama a tu prójimo como a ti mismo y trata a otros como quieres ser tratado. Nada sobre nacimientos virginales, nada sobre sacrificios expiatorios, nada sobre infiernos eternos, nada sobre monopolios institucionales de salvación. Solo amor, compasión, justicia. Tan simple que un niño podría entenderlo, tan radical que las instituciones religiosas tuvieron que enterrarlo bajo toneladas de teología complicada. Y aquí, al final de esta primera parte de nuestra exploración, surge la pregunta inevitable. Si tanto de lo que se nos enseñó es construcción humana en lugar de revelación divina, ¿qué queda? ¿Perdemos algo precioso cuando despejamos las mentiras o ganamos algo más valioso? ¿Es la fe auténtica compatible con la honestidad intelectual o estamos condenados a elegir entre creer ciegamente o rechazar completamente? Spinoza ofrecía una tercera vía, una espiritualidad que abraza la razón, una fe que no teme la investigación, un amor a lo divino que crece más fuerte cuanto más entendemos la verdadera naturaleza de la realidad. Pero llegar allí requiere valentía, la valentía de cuestionar lo que siempre hemos aceptado, la valentía de estar solos cuando otros prefieren el consuelo de certezas falsas, la valentía de ver el mundo como realmente es, en lugar de como nos han dicho que debería ser. Parte 2. Hay algo profundamente inquietante en la soledad del pensador que ha visto demasiado.
No la soledad romántica del artista en su torre de marfil, sino la soledad forzada del que ha sido expulsado por atreverse a decir en voz alta lo que otros apenas se atreven a pensar en silencio. Baruch Spinoza conocía esa soledad con intimidad. Cuando tenía apenas 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció sobre él el herem más severo jamás registrado, una excomunión tan absoluta que prohibía a cualquier judío hablarle, acercarse a él, leer sus escritos o incluso estar bajo el mismo techo que él. No fue excomulgado por acciones inmorales, por crímenes, por traiciones. Fue excomulgado por preguntas, por atreverse a sugerir que quizás Dios no era un anciano en el cielo que castigaba y recompensaba según caprichos, que quizás los milagros bíblicos no eran literales, que quizás los textos sagrados eran escritos humanos en lugar de dictados divinos. Y si los rabinos judíos, que se enorgullecían de la tradición del debate y la interpretación, respondieron con tal ferocidad a las preguntas de Spinoza, imagina cómo respondió la Iglesia Católica, que no tenía tradición de tolerancia, sino de inquisición. ¿Por qué la verdad provoca violencia? Esta pregunta persigue toda la historia de la religión institucional. Si la verdad es realmente divina, ¿no debería ser capaz de defenderse sola mediante argumentos, evidencia, persuasión? ¿Por qué necesita ejércitos, tortura, hogueras, excomuniones, amenazas de condenación eterna? Spinoza observaba que cuanto más insegura es una creencia, más violentamente debe ser defendida. Las verdades matemáticas no requieren inquisición, porque son evidentes para cualquiera que razone correctamente. Pero los dogmas religiosos, construidos sobre interpretaciones cuestionables de textos antiguos contradictorios, requieren poder coercitivo constante porque colapsan bajo escrutinio. Y ese colapso es precisamente lo que las autoridades religiosas más temían, porque con él se iría su poder, su riqueza, su control sobre las masas. La vida de Jesús se había convertido en campo de batalla entre fe y razón, entre interpretación histórica e imaginación teológica, entre lo que probablemente sucedió y lo que institucionalmente convenía que hubiera sucedido. Y Spinoza se encontraba en medio de esa batalla, rechazando tanto el rechazo completo de los ateos como la aceptación ciega de los creyentes. Él buscaba un camino intermedio, tratar los textos sagrados como documentos históricos producidos por humanos en contextos específicos, pero reconocer que esos humanos estaban luchando con preguntas genuinas sobre el significado, el propósito, lo divino. Los textos no eran inútiles por ser humanos, pero tampoco eran infalibles. Eran testimonios de búsquedas espirituales, no respuestas definitivas entregadas por Dios. Considera cómo se desarrolló realmente la narrativa sobre Jesús. Los evangelios no fueron escritos por testigos oculares, escribiendo en tiempo real. Fueron compuestos décadas después de los eventos que pretenden narrar, en griego, en lugar del arameo que Jesús hablaba, por autores anónimos que probablemente nunca conocieron a Jesús personalmente. Marcos, el más antiguo, data de alrededor del año 70, 40 años después de la muerte de Jesús. Mateo y Lucas datan de los 80 o 90, y ambos claramente usan a Marcos como fuente mientras añaden su propio material. Juan data de cerca del año 90 o incluso más tarde, y presenta una teología tan diferente de los otros tres que parece estar hablando de un Jesús completamente distinto. ¿Cómo pasamos de un predicador itinerante en Galilea a la segunda persona de la Trinidad en menos de un siglo? No por revelación repentina, sino por desarrollo teológico gradual, por debates y disputas en comunidades cristianas primitivas, por influencia de filosofía griega, especialmente platonismo, por necesidad de competir con otras religiones del imperio. Spinoza argumentaba
que una vez que reconoces este proceso humano de desarrollo, las contradicciones entre los evangelios dejan de ser problema que requiere armonización forzada y se convierten en evidencia natural de diferentes comunidades con diferentes preocupaciones teológicas, creando diferentes narrativas sobre la misma figura. Mateo escribe para judíos cristianos y constantemente conecta eventos con profecías del Antiguo Testamento porque necesita convencer a su audiencia de que Jesús cumplió las expectativas mesiánicas judías. Lucas escribe para gentiles y presenta a Jesús como Salvador universal, cuya genealogía se remonta a Adán en lugar de solo a Abraham. Juan ignora casi todas las historias de los otros evangelios y presenta largos discursos teológicos que suenan más a filosofía griega que a enseñanzas de un carpintero judío del siglo I. ¿Son estas diferencias problema o son evidencia de que cada autor estaba haciendo lo que los humanos siempre hacen? Interpretar eventos pasados a través del lente de sus propias preocupaciones presentes. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que estaba construido no sobre roca, sino sobre arena, no sobre evidencia, sino sobre autoridad, no sobre verdad, sino sobre utilidad. Y una vez que un dogma cae, otros comienzan a tambalearse porque están todos conectados, todos dependen de los mismos supuestos fundamentales sobre infalibilidad textual, sobre milagros literales, sobre intervención divina directa en asuntos humanos. Spinoza veía esto claramente. Una vez que admites que los textos sagrados fueron escritos por humanos falibles, toda la estructura de autoridad religiosa se cuestiona. Ya no puedes simplemente citar un versículo como si citaras a Dios mismo. Tienes que preguntar, ¿quién escribió esto? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué audiencia? ¿Con qué agenda? Y esas preguntas son exactamente lo que las autoridades religiosas no querían que nadie hiciera. La división entre fe y razón se había abierto cada vez más durante el siglo XVII de Spinoza. Por un lado, estaba la revolución científica. Galileo había probado que la Tierra no era el centro del universo. Copérnico había demostrado que nos movemos alrededor del Sol. Newton pronto describiría la gravedad en términos matemáticos precisos. La naturaleza se revelaba como un sistema ordenado de leyes comprensibles, no como el capricho de un Dios intervencionista. Por otro lado, estaba la ortodoxia religiosa, aferrándose desesperadamente a cosmologías antiguas, quemando a científicos, prohibiendo libros, insistiendo en que la Biblia era autoridad definitiva no solo sobre cuestiones morales, sino también sobre cuestiones físicas. Cuando la Biblia decía que el sol se detuvo en el cielo para que Josué pudiera ganar una batalla, debías creer que el sol literalmente se detuvo, incluso si eso contradecía todo lo que la astronomía te decía. Spinoza rechazaba esta falsa elección entre ciencia y religión. Para él, Dios era la naturaleza, así que estudiar la naturaleza era estudiar a Dios. No había conflicto posible entre verdad científica y verdad religiosa, porque eran la misma verdad vista desde diferentes perspectivas. El conflicto existía solo porque las religiones institucionales habían hecho afirmaciones sobre el mundo físico que resultaron ser falsas, y ahora tenían que elegir entre admitir error o atacar la ciencia. La mayoría eligió atacar la ciencia, pero algunos, como Spinoza, eligieron reinterpretar la religión de manera compatible con el conocimiento científico. Y esa reinterpretación requería admitir que los textos bíblicos no eran autoridades científicas, que cuando describían el sol moviéndose alrededor de la Tierra, estaban usando el lenguaje fenomenológico de su tiempo, describiendo cómo se veía desde la perspectiva humana, no revelando verdades astronómicas absolutas. Pero ¿qué pasa con los milagros del Nuevo Testamento específicamente? Con las acciones de Jesús que supuestamente desafiaron las leyes naturales.
Spinoza aplicaba la misma lógica. O eran metáforas literarias, o eran exageraciones piadosas, o eran eventos naturales malinterpretados, o eran adiciones posteriores a las narrativas. Considera la caminata sobre el agua. En una lectura literal, Jesús viola la densidad y la gravedad. En una lectura más plausible, quizás estaba caminando sobre piedras justo debajo de la superficie, en aguas poco profundas. O la historia es completamente simbólica, representando que Jesús podía mantener la calma en medio de las tormentas de la vida. ¿Importa cuál interpretación es correcta? Para Spinoza, lo que importa es el significado, no el mecanismo físico. Si la historia te enseña algo sobre mantener la fe en circunstancias difíciles, ha cumplido su propósito, independientemente de si el evento ocurrió literalmente. Pero la Iglesia no podía aceptar esta aproximación porque destruía su monopolio sobre lo sobrenatural. Si los milagros son metáforas, entonces no prueban que Jesús era Dios encarnado, solo prueban que era un maestro efectivo que usaba historias poderosas. Y si Jesús no era literalmente Dios encarnado, entonces toda la cristología, toda la doctrina de la Trinidad, toda la teología sacramental que depende de la divinidad de Jesús, todo colapsa. ¿Ves cómo una sola duda cuidadosa puede desmontar estructuras teológicas enteras que tomaron siglos construir? Eso es lo que hacía a Spinoza tan peligroso. No estaba atacando los márgenes, estaba cuestionando los fundamentos. La doctrina de la Trinidad es particularmente reveladora. Jesús nunca dijo: «Yo soy la segunda persona de una Trinidad divina que consiste en Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, pero una sustancia». Esa formulación fue desarrollada durante siglos de debate teológico, alcanzando su expresión clásica en el Concilio de Nicea en 325 y el Concilio de Constantinopla en 381, y no fue consenso pacífico, sino batalla política. Había obispos que argumentaban posiciones diferentes. Algunos decían que Jesús era completamente igual al Padre en divinidad, otros que era subordinado, otros que era adoptado por Dios en su bautismo pero no eterno. Hubo amenazas, exilios, violencia. Al final, la facción que tenía el apoyo del emperador ganó, y su posición se convirtió en ortodoxia. Todas las alternativas fueron declaradas heréticas. ¿No es irónico que la doctrina más central del cristianismo, la que supuestamente revela la naturaleza esencial de Dios, fue decidida por voto en reuniones políticas donde obispos presionaban por sus posiciones favoritas? Si la Trinidad es verdad eterna revelada por Dios, ¿por qué tomó 3 siglos de disputas humanas para formularla? ¿Y por qué requirió poder imperial para imponerla? Spinoza señalaba que esto revela la verdadera naturaleza de la doctrina religiosa. No es revelación que baja del cielo, sino construcción humana que sube desde las preocupaciones terrenales. Y una vez que ves esto en un dogma, comienzas a verlo en todos. La persecución de los pensadores que cuestionaban estos dogmas era sistemática y brutal. Giordano Bruno fue quemado vivo en 1600 por proponer un universo infinito con múltiples mundos. Galileo fue forzado a retractarse de sus descubrimientos astronómicos bajo amenaza de tortura. Miguel Servet fue quemado en Ginebra por cuestionar la doctrina de la Trinidad. Y estos son solo los nombres famosos. Había miles de otros, personas cuyos nombres la historia no registró, que fueron encarceladas, torturadas, asesinadas por crímenes de pensamiento, por atreverse a leer, preguntar, dudar. ¿Y qué mensaje enviaba esta violencia? Que la verdad no importaba tanto como la obediencia, que las preguntas eran más peligrosas que las respuestas incorrectas, que el poder eclesiástico era más importante que la búsqueda genuina de comprensión.
Spinoza sobrevivió físicamente donde otros murieron, probablemente porque escribió con cuidado, publicó anónimamente o póstumamente y se mantuvo fuera de las estructuras de poder tanto judías como cristianas. Pero sobrevivió en soledad, moliendo lentes para ganarse la vida mientras desarrollaba un sistema filosófico que desafiaría los fundamentos de la religión occidental. Y su proyecto no era destruir la espiritualidad, sino liberarla de las instituciones que la habían secuestrado. Él distinguía entre religión, como experiencia genuina de conexión con lo divino, y religión como sistema de control social. La primera era valiosa, la segunda era peligrosa. La primera liberaba, la segunda esclavizaba. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando dejamos de pretender que sabemos cosas que no sabemos, cuando admitimos que los textos antiguos son complicados y contradictorios en lugar de claros y consistentes, cuando reconocemos que nuestras propias interpretaciones están influidas por nuestros contextos culturales y psicológicos, entonces quizás nos abrimos a algo más profundo que la fe dogmática. Spinoza llamaba a esto el tercer tipo de conocimiento. Ni la opinión basada en testimonio de autoridad, ni el razonamiento lógico basado en abstracciones, sino la comprensión intuitiva directa que surge cuando la mente se alinea perfectamente con la realidad. Y esa comprensión no se logra mediante obediencia, sino mediante pensamiento riguroso y honestidad radical. La cuestión de cómo Jesús se veía a sí mismo es casi imposible de responder con certeza, porque solo tenemos acceso a él a través de textos escritos décadas después, por personas que ya habían desarrollado creencias teológicas sobre él. Pero podemos preguntar, ¿qué es más probable históricamente? ¿Que un predicador judío del siglo I anduviera diciendo que era Dios encarnado, algo que habría sido absoluta blasfemia en su contexto y lo habría alienado inmediatamente de cualquier audiencia judía? ¿O que él se veía a sí mismo como profeta, maestro, quizás incluso el Mesías, en el sentido judío de liberador político, pero que solo después de su muerte, sus seguidores comenzaron a elevar su estatus al divinizarlo usando categorías de la filosofía griega que él mismo nunca habría conocido? Los evangelios sinópticos presentan a Jesús evitando abiertamente proclamar que es el Mesías. Cuando Pedro lo identifica como Cristo, Jesús les ordena no decírselo a nadie. Cuando demonios lo reconocen como Hijo de Dios, les ordena silencio. ¿Por qué todo este secreto si Jesús estaba feliz de proclamar su divinidad? Los estudiosos llaman a esto el secreto mesiánico y sugiere que el Jesús histórico era mucho más reticente sobre reclamos grandiosos de lo que las cristologías posteriores implican. Pero Juan, el evangelio más tardío y más teológico, presenta a Jesús haciendo declaraciones explícitas de divinidad. Yo y el Padre somos uno. Antes que Abraham fuera, yo soy, tomando el nombre divino del Antiguo Testamento. ¿Es más probable que los evangelios anteriores suprimieran declaraciones tan dramáticas o que el evangelio posterior las añadiera? Spinoza argumentaría que estamos viendo desarrollo teológico en tiempo real en estos textos. A medida que las comunidades cristianas se distancian temporalmente de Jesús histórico y se mueven geográficamente fuera del contexto judío-palestino hacia el mundo greco-romano, la comprensión de quién era Jesús cambia. El profeta judío se convierte en el logos griego. El maestro se convierte en el Salvador, el humano se convierte en lo divino. Y esto no es conspiración, sino evolución natural de ideas en comunidades que están tratando de darle sentido a la vida y muerte de su fundador. Pero reconocer este proceso humano de desarrollo requiere abandonar la pretensión de que cada palabra en los evangelios es reportaje histórico preciso en lugar de interpretación teológica. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías?
porque puedes controlar las herejías, definiendo ortodoxia y castigando la desviación, pero no puedes controlar las dudas que surgen en la mente de cualquiera que lee cuidadosamente. Las dudas se multiplican cuando las personas comienzan a notar que Mateo y Lucas tienen narrativas completamente diferentes del nacimiento de Jesús que no pueden armonizarse sin violencia al texto. Las dudas crecen cuando notas que las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas contradicen completamente entre sí. Las dudas se profundizan cuando descubres que las historias de resurrección tienen diferencias irreconciliables sobre los detalles básicos. Y una vez que comienzas a dudar de una parte del texto, surge la pregunta terrible: ¿qué más podría ser menos histórico de lo que nos dijeron? La respuesta de la Iglesia a estas dudas ha sido consistente a través de los siglos. No investigues demasiado profundamente, acepta los misterios, ten fe donde la razón se detiene, confía en la tradición y la autoridad. Pero Spinoza preguntaba: ¿por qué un Dios que nos dio razón querría que la abandonáramos precisamente en las cuestiones más importantes? ¿No sería más coherente que ese Dios esperara que usáramos nuestras facultades críticas para distinguir verdad de ficción, historia de mito, revelación genuina de invención humana? El miedo a la investigación revela inseguridad sobre lo que la investigación podría descubrir. Y esa inseguridad es justificada porque la investigación histórica rigurosa revela constantemente que las narrativas oficiales son simplificaciones, idealizaciones o francas invenciones. Considera las palabras finales de Jesús en la cruz. Mateo y Marcos lo tienen gritando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una expresión de desesperación y abandono. Lucas lo tiene diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, una expresión de confianza serena. Juan lo tiene diciendo: está consumado, una declaración de misión completada. Estas no son diferencias triviales en la redacción. Son teologías completamente diferentes sobre el significado de la crucifixión, expresadas a través de las últimas palabras atribuidas a Jesús. ¿Murió en desesperación, en paz o en triunfo? Dependiendo de qué evangelio leas, obtienes respuestas diferentes. Y esas respuestas revelan más sobre las preocupaciones teológicas de los autores que sobre lo que Jesús realmente dijo. Spinoza no estaba tratando de destruir el cristianismo, estaba tratando de salvarlo de sí mismo, de su propia rigidez dogmática, de su propio miedo a la verdad. Él creía que si la religión pudiera liberarse de la necesidad de hacer afirmaciones históricas y científicas falsas, podría enfocarse en lo que realmente importa: la transformación moral de los individuos y las sociedades. Si dejas de preocuparte por si Jesús caminó sobre agua y te enfocas en si estás amando a tu prójimo, te vuelves mejor persona. Si dejas de obsesionarte con doctrinas complejas sobre Trinidad y expiación y te concentras en prácticas simples de compasión y justicia, creas mejor sociedad. Pero las instituciones religiosas no querían esta simplificación porque reducía su importancia. Necesitaban la complejidad teológica, necesitaban los misterios inescrutables, necesitaban el monopolio sobre la interpretación para mantener su posición de poder. Y aquí llegamos al corazón del conflicto entre Spinoza y la religión institucional. Él estaba proponiendo una espiritualidad que no necesitaba instituciones, que no requería mediadores profesionales, que no dependía de textos sagrados infalibles. Era una espiritualidad basada en la experiencia directa de lo divino a través de la comprensión Part 2, parte 2, continuación. Y aquí llegamos al corazón del conflicto entre Spinoza y la religión institucional.
Él estaba proponiendo una espiritualidad que no necesitaba instituciones, que no requería mediadores profesionales, que no dependía de textos sagrados infalibles. Era una espiritualidad basada en la experiencia directa de lo divino a través de la comprensión racional de la naturaleza. Y eso amenazaba todo el edificio del poder religioso, porque si las personas podían conectarse con Dios directamente, ¿para qué necesitaban sacerdotes? Si la salvación venía del conocimiento en lugar de los sacramentos, ¿para qué necesitaban la Iglesia? Si la moralidad surgía de la comprensión de la naturaleza humana en lugar de mandamientos revelados, ¿para qué necesitaban las Escrituras? La respuesta de las instituciones fue predecible. Declarar herético a Spinoza, prohibir sus libros, advertir a los fieles que alejarse de él o arriesgar sus propias almas. Pero no podían refutar sus argumentos directamente, porque sus argumentos estaban basados en observación cuidadosa de los textos mismos. Cualquiera que realmente leyera los evangelios en paralelo podía ver las contradicciones que Spinoza señalaba. Cualquiera que estudiara la historia de los concilios ecuménicos podía ver los debates políticos detrás de las formulaciones doctrinales. Cualquiera que examinara la formación del canon bíblico podía ver que fue proceso humano de selección y exclusión, no revelación divina de un conjunto completo de textos sagrados. Entonces, la estrategia no era refutar, sino suprimir, no argumentar, sino amenazar. Y esa estrategia funcionaba mientras la información estuviera controlada, mientras la mayoría de las personas no pudiera leer los textos por sí mismas, mientras la autoridad eclesiástica pudiera determinar qué interpretaciones eran permisibles. Pero Spinoza vivía en una época de cambio. La imprenta había hecho los textos más accesibles. La Reforma había fragmentado la autoridad religiosa monolítica. La ciencia había demostrado que las afirmaciones de autoridad podían ser falsas. El mundo en el que la Iglesia podía simplemente declarar verdad y esperar obediencia se estaba desmoronando. ¿Qué sucede cuando una civilización entera está construida sobre narrativas que comienzan a colapsar bajo escrutinio? No es proceso pacífico. Las instituciones que derivaban su poder de esas narrativas luchan ferozmente para preservarlas. Declaran que cuestionar es pecado, que dudar es debilidad, que pensar independientemente es orgullo. Pintan a los cuestionadores como enemigos no solo de la institución, sino de Dios mismo, no solo de la doctrina, sino de la moralidad, no solo de la tradición, sino de la civilización. Y muchas personas, aterrorizadas por la posibilidad de que todo en lo que han confiado pueda ser incierto, se aferran aún más fuertemente a las certezas ofrecidas por la autoridad, incluso cuando esas certezas contradicen lo que pueden ver con sus propios ojos. Pero hay otros, siempre hay otros, que una vez que han visto la verdad no pueden dejar de verla, que una vez que han pensado por sí mismos no pueden volver a la obediencia ciega, que una vez que han probado la libertad intelectual no pueden regresar a la prisión doctrinal. Spinoza era uno de esos. Y pagó el precio de su claridad con soledad, pobreza relativa y muerte temprana a los 44 años. Probablemente por enfermedad pulmonar causada por décadas de respirar polvo de vidrio mientras molía lentes. Pero dejó un legado que las instituciones religiosas no pudieron enterrar completamente. La idea de que la verdad no teme la investigación, que lo divino no requiere defensa mediante violencia, que la espiritualidad más profunda es compatible con la razón más rigurosa. Las enseñanzas de Jesús sobre el juicio final y el reino de Dios presentan otro conjunto de mentiras repetidas. La Iglesia enseña que Jesús prometió regresar pronto para juzgar a vivos y muertos, establecer un reino eterno y separar ovejas de cabras, salvados de condenados. Y ciertamente hay pasajes en los Evangelios donde Jesús parece prometer un retorno inminente.
Les dice a sus discípulos, esta generación no pasará antes que todas estas cosas sucedan. Les promete que algunos de los que están allí presentes no morirán antes de ver el reino de Dios venir con poder. Pablo escribe a comunidades cristianas primitivas esperando que Jesús regrese en sus propias vidas. Pero han pasado 2000 años y no ha regresado. ¿Cómo reconcilia la Iglesia esta discrepancia entre promesa y realidad? La respuesta estándar es reinterpretar. Cuando Jesús dijo esta generación, realmente quiso decir la generación futura que verá ciertos signos, o quiso decir la raza humana en general, o estaba hablando simbólicamente sobre algo más. Pero estas reinterpretaciones suenan sospechosamente a racionalización después del hecho. ¿No es más simple y más honesto admitir que Jesús, como muchos profetas apocalípticos judíos de su época, esperaba genuinamente que Dios interviniera dramáticamente en la historia pronto dentro de la vida de su generación y que esa expectativa resultó ser incorrecta? Si admites eso, entonces Jesús fue profeta fallido en ese aspecto particular, humano con las limitaciones del conocimiento humano. Pero si insistes en que era omnisciente y no podía estar equivocado, entonces tienes que torcer sus palabras claras hasta que signifiquen algo que obviamente no significan. Spinoza optaría por la honestidad sobre la racionalización. Si Jesús estaba equivocado sobre el momento del fin del mundo, eso no invalida todo lo que enseñó sobre compasión, justicia, amor. Simplemente lo hace humano. Pero las instituciones religiosas no pueden aceptar un Jesús humano que comete errores porque han construido su autoridad sobre un Jesús divino que es perfecto en todo sentido. Y esa necesidad institucional de perfección ha creado capas sobre capas de interpretación forzada cada vez que los textos revelan la humanidad muy ordinaria de Jesús. Considera sus relaciones familiares. Los evangelios mencionan que Jesús tenía hermanos y hermanas. Pero la doctrina católica de la virginidad perpetua de María no puede aceptar que María tuviera otros hijos después de Jesús. Entonces reinterpreta hermanos para significar primos o hermanastros de un matrimonio previo de José. El texto griego dice adelphoi, que significa hermanos, pero la doctrina requiere que signifique otra cosa. ¿Por qué esta gimnasia interpretativa? Porque la elevación de María como siempre virgen es parte de un sistema teológico más amplio que separa lo espiritual de lo sexual, que ve la sexualidad como contaminante incluso dentro del matrimonio. Y ese sistema refleja influencias del gnosticismo y el neoplatonismo más que las enseñanzas de Jesús mismo, quien aparentemente no tenía problema con la sexualidad humana normal y celebraba bodas donde el vino fluía abundantemente. ¿No ves cómo cada mentira está conectada a otras mentiras? Cómo todo el sistema depende de mantener la ficción de que hay una interpretación única coherente cuando en realidad hay contradicciones irresolubles que solo pueden ser ocultadas mediante lecturas forzadas. Spinoza veía este sistema completo de engaño piadoso y argumentaba que insultaba tanto a Dios como a los seres humanos. Insultaba a Dios, sugiriendo que la divinidad necesitaba mentiras para ser venerada. Insultaba a los humanos, asumiendo que no podían manejar la verdad, que requerían ilusiones reconfortantes en lugar de realidad desafiante. La cuestión de los milagros de sanación de Jesús presenta otro ejemplo. Los evangelios están llenos de historias de Jesús curando ciegos, sordos, paralíticos, leprosos, poseídos por demonios. La Iglesia insiste en que estos eran milagros literales, probando su divinidad. Pero cuando examinas las historias más de cerca, patrones emergen que sugieren explicaciones más naturales. Muchas de las curaciones involucran condiciones psicosomáticas.
parálisis que desaparece cuando alguien adquiere confianza para moverse, ceguera funcional que se resuelve cuando se alivia el trauma psicológico, posesión demoníaca que suena sospechosamente como epilepsia o enfermedad mental tratada mediante lo que ahora llamaríamos intervención terapéutica. Jesús consistentemente conecta la sanación con la fe del paciente, sugiriendo que algo en el estado mental del paciente es parte del proceso de sanación. Esto no niega que Jesús fuera sanador efectivo, pero sugiere que sus métodos funcionaban dentro de los límites naturales de la conexión mente-cuerpo, en lugar de mediante suspensión sobrenatural de las leyes biológicas. Un sanador carismático que puede movilizar las capacidades curativas naturales del cuerpo a través del poder de la sugestión, la esperanza y la confianza, sigue siendo impresionante sin ser sobrenatural. Pero la Iglesia no puede aceptar esta explicación porque reduce a Jesús de mago divino a terapeuta excepcional. Y esa reducción amenaza el argumento de la divinidad basada en milagros. El mismo patrón aparece en las historias de exorcismo. Jesús expulsa demonios, y estos demonios hablan, negocian, incluso piden permiso para entrar en cerdos que luego se ahogan. Para audiencias antiguas familiarizadas con cosmologías demonológicas, estas historias tenían perfecto sentido. Pero ahora sabemos que lo que se llamaba posesión demoníaca era probablemente epilepsia, esquizofrenia o otras condiciones neurológicas y psiquiátricas. Cuando Jesús curaba a los poseídos, ¿estaba literalmente negociando con entidades demoníacas o estaba trabajando con personas enfermas, usando el marco conceptual disponible en su cultura para entender enfermedad mental? La segunda explicación es más coherente con lo que sabemos sobre cómo funcionan realmente las enfermedades mentales, pero requiere admitir que Jesús estaba limitado por el conocimiento médico de su época, que no sabía sobre neurotransmisores y actividad cerebral anormal. Spinoza argumentaba que atribuir omnisciencia a Jesús creaba más problemas de los que resolvía. Si Jesús sabía todo, ¿por qué preguntaba cosas? Los evangelios lo muestran haciendo preguntas. ¿Quién me tocó? ¿Cuántos panes tienen? ¿Qué quieres que haga por ti? Si ya sabía las respuestas, esas preguntas son teatro. Si no sabía las respuestas, entonces no era omnisciente. La Iglesia típicamente responde que Jesús estaba fingiendo no saber para enseñar mediante preguntas socráticas. Pero eso hace de él un manipulador que usa falsa ignorancia como técnica pedagógica. ¿No es más simple aceptar que hacía preguntas genuinas porque genuinamente no sabía las respuestas? ¿Porque era humano con conocimiento humano limitado? La narrativa de la traición de Judas presenta contradicciones fascinantes que revelan desarrollo teológico. Mateo dice que Judas devolvió las 30 monedas de plata y se ahorcó, y los sacerdotes usaron el dinero para comprar un campo. Hechos dice que Judas compró el campo él mismo con el dinero de la traición, y que cayó de cabeza y se reventó. Estas no son diferencias menores de detalle, son narrativas incompatibles. En una versión, Judas muestra remordimiento y se suicida mediante ahorcamiento antes de que se compre el campo. En la otra versión, compra el campo y muere accidentalmente. Ambas no pueden ser literalmente verdaderas. Entonces, ¿qué estamos leyendo? Probablemente tradiciones diferentes en diferentes comunidades sobre el destino del traidor, cada una enfatizando temas teológicos ligeramente diferentes. Una enfatiza el remordimiento, la otra enfatiza el juicio divino automático. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser contenidas definiéndolas claramente y excluyéndolas, pero las dudas son internas, personales, multiplicativas.
Una persona que lee los relatos paralelos de la muerte de Judas y se pregunta cómo ambos pueden ser verdad, no puede ser quemada en la hoguera por hacer esa pregunta en la privacidad de su propia mente. La duda se propaga silenciosamente, una pregunta conduciendo a otra, una contradicción notada haciendo buscar más. Y en la era de Spinoza, cuando los textos se estaban volviendo más accesibles, cuando la alfabetización estaba aumentando, cuando las personas comenzaban a leer por sí mismas, en lugar de solo escuchar sermones, las dudas se multiplicaban exponencialmente. La Iglesia respondió haciendo lo que las instituciones amenazadas siempre hacen: intensificar el control, aumentar la ortodoxia, castigar la desviación más severamente. Pero estas tácticas solo funcionan temporalmente. No puedes detener el pensamiento mediante prohibición. No puedes eliminar la duda mediante amenaza. Todo lo que logras es empujar el cuestionamiento bajo tierra donde fermenta en resentimiento. Y eventualmente la presión de verdad reprimida se vuelve tan grande que el sistema explota. Eso es lo que pasó en la Reforma cuando siglos de corrupción y contradicción finalmente rompieron la unidad católica. Y eso es lo que pasó en la Ilustración, cuando siglos de autoridad religiosa finalmente colapsaron ante el surgimiento de la ciencia moderna. Spinoza estaba en el punto de inflexión entre estos dos mundos. El mundo medieval, donde la autoridad religiosa era absoluta, y el mundo moderno, donde la razón y la evidencia comenzaban a tomar precedencia. Y él entendía que este momento de transición era peligroso, que las viejas certezas estaban muriendo, pero las nuevas aún no habían nacido completamente, que las personas se aferrarían a las narrativas familiares incluso cuando esas narrativas ya no fueran sostenibles. Pero también entendía que este dolor de transición era necesario, que la humanidad no podía avanzar mientras estuviera encadenada a mentiras consoladoras, que la verdad, por más incómoda que fuera, era el único fundamento sobre el cual se podía construir algo genuinamente duradero. Las enseñanzas de Jesús sobre riqueza y pobreza presentan otra área donde la interpretación institucional ha distorsionado el mensaje original. Jesús consistentemente enseñaba que la riqueza era obstáculo espiritual. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No puedes servir a Dios y al dinero. Estas declaraciones son inequívocas en los evangelios. Sin embargo, a lo largo de la historia, la Iglesia se convirtió en una de las instituciones más ricas del mundo, acumulando tierras, oro, arte, poder político. ¿Cómo reconciliaron esta contradicción flagrante entre las enseñanzas de su fundador y su propia práctica? Reinterpretando. La pobreza espiritual se volvió más importante que la pobreza material. Se podía ser rico mientras fueras humilde en corazón. La riqueza de la Iglesia era diferente porque se usaba para propósitos sagrados. Y para los individuos cristianos ricos, la solución era donar a la Iglesia, que luego podía administrar la riqueza apropiadamente. ¿Ves cómo el sistema se perpetúa? Las enseñanzas radicales sobre renunciar a la riqueza se convierten en mecanismo para transferir riqueza a la institución que supuestamente preserva esas enseñanzas. Y mientras tanto, los líderes eclesiásticos viven en palacios, visten ropas elaboradas, comen en banquetes lujosos, todo mientras predican las virtudes de la pobreza. Spinoza veía esta hipocresía claramente. Para él, era evidencia de que las instituciones religiosas habían traicionado completamente los principios de sus fundadores, que habían convertido la religión de herramienta de liberación en herramienta de opresión, de crítica profética del poder en justificación del poder. Y esta traición no era accidental sino estructural. Una vez que creas una institución con jerarquía y propiedad,
esa institución desarrolla sus propios intereses que eventualmente contradicen sus propósitos declarados. La Iglesia ya no existía para difundir las enseñanzas de Jesús. Existía para perpetuarse a sí misma, y las enseñanzas de Jesús eran reinterpretadas según fuera necesario para servir ese propósito. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que la narrativa oficial no puede sostenerse cuando se examina cuidadosamente, cuando se compara con evidencia histórica, cuando se mide contra principios básicos de lógica y coherencia. Y una vez que un dogma cae, otros se tambalean porque están todos entrelazados en un sistema. Si admites que las narrativas del nacimiento son legendarias, ¿qué más es legendario? Si admites que los relatos de resurrección son contradictorios, ¿qué más es contradictorio? Si admites que las palabras de Jesús han sido editadas y expandidas, ¿cuáles palabras son realmente suyas y cuáles son añadidos posteriores? Estas preguntas aterrorizaban a las autoridades religiosas porque no tenían buenas respuestas. Todo lo que tenían era autoridad. Creemos esto porque lo hemos creído siempre, porque los concilios lo decretaron, porque los padres de la Iglesia lo enseñaron. Pero la autoridad sin evidencia es solo poder, y el poder sin legitimidad es tiranía. Y Spinoza estaba quitando la máscara, mostrando que detrás de las grandiosas afirmaciones de verdad revelada había solo decisiones humanas, interpretaciones humanas, poder humano disfrazándose de voluntad divina. El miedo que esto generaba en los devotos era palpable. Si todo lo que te han enseñado es incierto, ¿qué te queda? ¿Dónde encuentras significado, propósito, consuelo? Spinoza ofrecía una respuesta. En la naturaleza misma, en el universo tal como realmente es, en la interconexión de todas las cosas, en la comprensión de tu lugar en el orden causal infinito. Pero esta respuesta requería coraje, la voluntad de estar solo, sin certezas reconfortantes, la fortaleza de encontrar belleza en la verdad, incluso cuando esa verdad es impersonal e indiferente al sufrimiento humano individual. Y aquí, en medio de esta exploración del conflicto entre fe institucional y verdad examinada, debemos hacer una pausa y reconocer lo que está en juego. No es solo historia intelectual, no es solo debate teológico, es la cuestión de si los seres humanos pueden confiar en su propia capacidad de pensar, de cuestionar, de buscar verdad sin intermediarios. Es la cuestión de si las instituciones que prometen conectarnos con lo divino están realmente sirviendo ese propósito o solo se están sirviendo a sí mismas. Es la cuestión de si podemos construir una espiritualidad honesta que no requiera creer lo increíble, que no exija que apaguemos nuestra razón precisamente cuando más la necesitamos. Parte 3. Hay un momento en la vida de cada pensador riguroso donde se da cuenta de que no puede detenerse a mitad de camino, que una vez que has comenzado a cuestionar, debes seguir hasta el final, sin importar dónde conduzca ese camino. Spinoza alcanzó ese momento temprano y nunca retrocedió. Había visto demasiado, entendido demasiado, para poder regresar a la comodidad de las certezas no examinadas. Y lo que encontró al final de ese camino no fue el vacío que sus críticos advertían, sino algo infinitamente más rico. Una comprensión de la realidad tan vasta, tan integrada, tan profundamente bella, que las narrativas religiosas tradicionales parecían pequeñas en comparación, como si estuvieras mirando un mapa infantil del mundo y luego vieras la Tierra desde el espacio, toda tu perspectiva transformada por la amplitud de lo que realmente existe. La verdad sobre Jesús, sobre cómo su vida y muerte fueron transformadas en narrativa teológica, sobre cómo las mentiras se mezclaron con hechos hasta que fueron indistinguibles para la mayoría de los creyentes, esta verdad no podía ser enterrada para siempre.
Podía ser suprimida temporalmente, podía ser atacada ferozmente, pero no podía ser destruida porque estaba basada en observación cuidadosa de textos que cualquiera podía leer, en aplicación rigurosa de principios racionales que cualquiera podía verificar. Y una vez que suficientes personas comenzaran a pensar por sí mismas, el edificio completo de falsedad piadosa eventualmente se